Bienvenidos nuevamente. Estamos teniendo una es una miniserie, diríamos, acerca del estudio de los tres Elías. Bienvenidos todos. Y que la bendición de Dios nos alcance y que la bendición más grande es que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado en el tiempo del fin a preparar el camino para la segunda venida de Jesús. Y que como estos hombres en el pasado pudieron, entendieron para qué Dios los había hecho nacer, de la misma manera Juan entendió para qué Dios lo hizo nacer y cumplió su función. De la misma manera, en el tiempo del fin, los que sean parte de los Elías del tiempo del fin podrán cumplir su misión siempre y cuando dependan de Jesús. Así es que en esta ocasión vamos a estudiar el tercer tema. Dependiendo del tema, dependiendo del tiempo, habrá una cuarta parte, o si lo podemos cubrir ahora, lo vamos a cubrir. Así es que lo mejor que podemos pedir es que Dios nos dé explicación de su palabra, porque Él la hizo, Él la inspiró y Él está al manejo de la historia, y todo lo que aconteció en el pasado volverá a acontecer. Por eso la Biblia es importante para nosotros. Así es que vamos a orar y a pedir la dirección de Dios. Amado Dios, qué hermoso es poder escudriñar tu palabra todavía con libertad y darnos el tiempo para poder entender cuál es nuestra función como pueblo especial en el tiempo del fin. Para eso hemos acudido a tu palabra, para que nos expliques cuál fue la función de Elías de antaño, del segundo Elías, Juan el Bautista, y ambos nos dan la luz necesaria para entender cuál es nuestra misión en el tiempo del fin. Ayúdanos a ubicarnos, a entenderlo, y a pesar de lo que estudiemos, danos esa firmeza de propósito para que en la confrontación final, los que estemos vivos no tengamos miedo de alzar nuestra voz para poder dar a conocer tu voluntad y tu nombre maravilloso. En tus manos nos encomendamos, dulce Jesús. Asístenos a través de tu Espíritu Santo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, siempre nos gusta partir de lo que es la lectura bíblica que nos enmarcó para estudiar este tema. Fascinante, por cierto. Hemos visto que hemos estudiado dos Elías. Y aunque el primer Elías es Elías, porque así dice la Biblia, y no hay que dudarlo, el segundo Elías tiene un nombre y es Juan el Bautista. Y ese Dios mismo lo identificó profetizando su nacimiento desde muchos siglos antes. Pero el que le da el nombre de Elías a Juan el Bautista es el mismo Jesús. Así es que esta profecía de Malaquías tiene tres cumplimientos. Vamos a ver. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Ya hemos dicho que este marco de referencia no se refiere a la primera venida de Jesús. Y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz
ni rama. Obviamente se refiere al momento en que los malos serán de una vez terminados. Pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, que serán ceniza bajo la planta de vuestros pies. En el día que yo haga esto, dice el Señor Todopoderoso. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Mirad que yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. Bueno, hemos visto, hemos estudiado quién fue el Elías, que el Elías que había de venir en tiempos de Jesús no era que iba a bajar del cielo porque estaba en el cielo y se iba a poner a enderezar el camino del Señor. Obviamente, a través de la palabra inspirada de Dios y a través de las Escrituras, Jesús mismo identificó a este Elías como a Juan el Bautista. Los que por primera vez están oyendo este tema ahora es el Elías, el tercer Elías, el Elías del tiempo del fin. Hay dos temas anteriores que ustedes pueden bajar en el canal de YouTube. Los dos anteriores explican todo lo que yo estoy explicando en este momento. Bueno, vamos a hacer una comparación para ir descubriendo, aunque ya tenemos la noción de quién es el Elías del tiempo del fin, pues ahora lo vamos a identificar con todas las credenciales bíblicas y a través del espíritu de profecía. Personaje del Antiguo Testamento, Elías. Vamos a ver, Elías del Antiguo Testamento, el segundo Elías, que es Juan el Bautista, y el tercer Elías del tiempo del fin. Vamos a hacer una comparación rápidamente. Vaya, el personaje, el Elías del Antiguo Testamento es Elías. El personaje del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. ¿Y quién es o quiénes son el Elías del tiempo del fin? Aquí vamos. Para empezar, vamos a recordar algunas características rápidas, resumidamente, de estos dos personajes anteriores para que podamos deducir quién es el Elías del tiempo del fin. Vamos. Características del personaje. Sale del anonimato. No es una persona importantísima de gran renombre, como algunos dirigentes en esta época o algunas personas piensan serlo. Provenía entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán. Vivía en el campo, porque Dios no se quería que se contaminara con la teología de aquel tiempo. Hombre de fe y oración, su ministerio tenía que ver con detener la apostasía reinante en el pueblo de Dios y volverlos a Dios, salvarlos. Hermanos, ocultar lo que está ocurriendo, denunciar la apostasía, no debe tener otro fin más que salvar, volver a Dios. Y esto es lo que hizo Elías. No ocupaba un nombre de renombre y no se educó en instituciones humanas. Consagró su vida a reformar al pueblo de Dios. Reprendía el pecado y anunciaba el bálsamo de Galaad. No solo decía están en apostasía, él pedía al pueblo regresar a Jehová. Consagró su vida a reformar al pueblo.
Reprendía el pecado, pero anunciaba el bálsamo de Galaad. Su alma se angustiaba al ver la apostasía del pueblo de Dios. Pedía juicios para que ellos volvieran al Señor. Cumplió su misión a costa de su propia vida. No estimó su vida, hermanos. Vindicó el carácter de Dios, el culto a Dios, al verdadero Dios. Fue valiente. Sencillez en su vestuario, alimentación natural, y se educó en el campo, donde se va a preparar el pueblo de Dios que defienda a Dios en la confrontación final, hermanos. No tenía credenciales humanas que lo autorizaran a hacer lo que hacía. Desafió la falsa adoración a Dios. ¿No será lo mismo que nos tocará a nosotros? Subió al cielo sin ver la muerte. ¿A quiénes representará? Su mensaje fue fuerte, pero con deseos de salvar. Ahora, veamos el personaje de el Elías del Nuevo Testamento en los días de Jesús. Fíjense que, francamente, yo no tengo mayor cosa que agregar. Si ustedes se fijan, cuando estudiamos a Juan el Bautista, tiene las mismas características que Elías. Las mismas. Fue educado en el desierto, a un lado del Jordán. No, dice la sierva de Dios, que Dios no permitió que se educara entre el Sanedrín, porque se hubiera echado a perder él y su misión. Juan el Bautista, carácter. Su nacimiento fue profetizado siglos antes. Iba a ir adelante del Señor para hacer una obra de reforma. Acuérdense que parte de Malaquías dice, haría volver a los hijos, a los padres, y los padres a los hijos. Una obra tremenda de reforma. ¿Qué podríamos decir? Nadie lo autorizó a predicar, sale del anonimato. Sentía lo mismo que sentía Elías cuando miraba que el pueblo estaba dado a la complacencia, a la borrachera, a la glotonería, el amor al materialismo. Se habían prácticamente apartado de Dios, solamente quedaba la liturgia vacía en el templo, y eso lo angustiaba. E igual que Elías, pedía que Dios mandara juicios para que esta gente volviera su corazón a Dios. La misión pareció ser un fracaso. ¿Por qué? Bueno, porque le fue nada más y nada menos arrancada la cabeza de una vez. Ahí quedó. Pero lo interesante es, como lo vamos a ver más adelante, aunque ya lo vimos cuando estudiamos a Elías número 2, el segundo Elías, que tuvo el privilegio de resucitar cuando Jesús resucitó. Aunque no se dice en una forma específica, pero por deducción lógica, eso pasó. Bueno, ahora vamos en estas dos partes a identificar al Elías del tiempo del fin. Dice en Romanos 11, 2 y 5. Es que la Biblia es una unidad perfecta, hermanos. La Biblia no fue escrita por casualidad, lleva un significado perfecto hasta el tiempo del fin, hasta en Apocalipsis. ¿Quién es el Elías del tiempo del fin? Romanos 11, 2 al 5. Romanos 11, 2 al 5. Dice, Dios no ha desechado a su pueblo, a quien de antemano conoció. ¿Desde cuándo Dios conoció a Elías?
¿Desde cuándo estaba profetizado la misión de Juan el Bautista como el Elías del Nuevo Testamento? Siglos atrás. ¿Desde cuándo Dios conoció a los Elías del tiempo del fin? Hermanos, antes de la fundación del mundo. Dios no ha desechado a su pueblo, a quien de antemano conoció. ¿No sabéis qué dice la escritura de Elías? ¿Cómo se quejó ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han destruido tus altares, está hablando Elías. Yo solo he quedado y procurarán matarme. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así también en este tiempo ha quedado un remanente elegido por gracia. Hermanos, a través de lo que hemos estudiado y a través de este texto, y lo vamos a seguir confrontando y corroborando, el Elías del tiempo del fin es el pueblo remanente, a quien Dios ha confiado una obra exactamente igual de la que confió a Juan el Bautista, el Elías del Nuevo Testamento, y a Elías en el Antiguo Testamento. La historia se va a repetir. ¿Cuál es el carácter de los Elías modernos? Vamos a comenzar con textos muy conocidos. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11. Apocalipsis 12:11. Miren el carácter. Miren si se parecen estos Elías a los Elías anteriores. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Miren, en el momento que le tocó a Elías la confrontación, solito sentía él que estaba y solito enfrentó la situación, sin temor. Esta es la parte que debemos entender. Hay un Elías en el tiempo del fin que tendrá las mismas características. Si nos vamos a Apocalipsis 12:17, y dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos, lo que quedaba al final, los Elías del tiempo del fin. ¿Quiénes son? Los que guardan sus mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué carácter, hermanos, enfrentar la furia del dragón, pero si hoy está irado, hermanos, cuando sea el momento de que le contradigan los Elías del tiempo del fin al dragón, no será fácil, hermanos. Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Increíble. Un carácter valiente. No tendrán credenciales humanas. Igual que Elías estará puesto en cuestión. Igual que Juan estará puesto en cuestión. Valientes. No temerán ante la muerte. ¿Nos estamos preparando para ser esos Elías del tiempo del fin? Con la autoridad de la Biblia y de lo que hemos estudiado y con algunas citas del espíritu de profecía, yo les propongo que ese Elías del tiempo del fin, el tercer Elías, de acuerdo a la profecía de Malaquías, falta el Elías
que va a ir allanando el camino para el grande y terrible día de Jehová. Esos Elías somos ustedes y yo, los que aceptamos el desafío, el remanente de Dios. El remanente de Dios será sellado. Yo considero que somos en este momento el remanente de Dios, esos Elías modernos, y que debemos estar preparando nuestras vidas para ir al descanso si así Dios lo requiere. Sellados para ir al descanso. Sellados para el martirio, como Juan el Bautista. Y sellados para pasar toda la confrontación hasta la segunda venida de Jesús sin ver la muerte. Ese es el Elías en el tiempo del fin. ¿Dónde va a purificar su carácter los Elías modernos? Igual que Juan, igual que Elías, estarán en las montañas, en las partes desoladas, aprendiendo a conocer a su Dios en la soledad, batallando su fe, afianzando su fe y su parte física con una dieta sencilla, natural. Y hermanos, y algo más, en el caso de los Elías, en el tiempo del fin, cumpliendo las normas descritas por Dios, que tienen que ver con la apariencia, con el vestuario, sencillez. ¿Cómo era el vestido de Juan el Bautista? De pelo de camello. ¿Cómo era el vestido de Elías? De pelo, un manto de pelo de camello. No eran gentes ostentosas. Hay tanto que decir en cuanto a esto. Yo me emociono. Bueno, caracteres que han estado con Dios. Sienten cuál es su deber. Reprender el pecado del pueblo, hermanos. Volver a ese pueblo, a su Dios, antes que lleguen los juicios finales. Veamos qué dice profetas y reyes. Aquí ya esto lo dice la sierva de Dios. Profetas y Reyes, páginas 103 y 104. Dios llama a hombres como Elías, como Natán y Juan el Bautista. Hombres que darán un mensaje con fidelidad a organizaciones humanas o a Dios. ¿Con quiénes tiene que los Elías modernos un compromiso de ser fieles? ¿Con instituciones humanas, hermanos? ¿O al cometido para el cual Dios los levantó? Dice, con fidelidad y respectivamente de las consecuencias valientes. Hemos dicho que muchas veces la dirigencia a todos los niveles locales y de más arriba no quieren granjearse. Ay, no, es que lo están diciendo por nosotros. No, hermanos, los verdaderos Elías serán fieles al mensaje que Dios les dé, caigan bien o caigan mal. Dice también, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. No se van a detener, no se van a doblegar. ¿Habrá un pueblo así? Pues yo encuentro que en la Biblia dice que sí. Dios tendrá un pueblo que desafiará la misma muerte para vindicar el carácter de Dios. Profetas y Reyes, página 125. La apostasía que prevalece hoy, porque hoy hay apostasía, no podemos hacernos del ojo pacho, como dicen, sí hay Dios que vea qué hace. No, hermanos, los Elías modernos no se quedan cómodamente así para no caer mal. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Dice
Algunos habían llegado a servir a los Baales. Algunos hoy en día, dice, muestran seguir a Baal al exaltar lo humano sobre lo divino. ¿De quién fue la idea de que hay que salir al campo? Un ejemplo, hermanos. ¿Fue de la hermana White o fue una inspiración de Dios? Sí, pero bueno, nosotros ya estamos en el tiempo del fin. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué? El razonamiento humano en contra del razonamiento divino. ¿De quién es la idea de salir al campo? Y eso está bien explicado tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Pero ¿qué dice el razonamiento humano? Ay, pero es que eso ya es extremismo. Bueno, dice el razonamiento humano en contra del razonamiento divino, sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares. Esto es increíble, hermanos. Hay dirigentes adventistas que tienen masas de gente por todas partes y están ridiculizando el espíritu de profecía, el mensaje de los 3 ángeles. ¿Qué música se debe tocar? Música que le guste a los jóvenes, no importa cuál sea. Lo importante es alabar. Ministros populares, dirigentes populares, al rendir culto a Mamón, nos dedicamos más a ganar dinero que a escudriñar la palabra de Dios. Y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la Biblia. ¿Estamos o no estamos en ese momento? A dudar, y dice que la duda y la incredulidad están ejerciendo una influencia nefasta sobre las mentes de los corazones y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías humanas. No hay que enseñar el mensaje de los 3 ángeles, eso es ridículo, es chocante. No, hay que enseñar el amor, ¿verdad? No, entonces ¿para qué fuimos levantados, hermanos? Pero ¿qué es lo que puede más en las mentes? Dice, muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. En esta parte, yo quiero decir que tenemos que tener cuidado. Dios va a utilizar a los Elías del tiempo del fin para cumplir la misión de allanar el camino antes de la segunda venida de Jesús. A descifrar y a dar a conocer los pecados de Babilonia, los pecados del pueblo de Dios con el fin de salvar. Si nosotros hacemos algo distinto de eso, somos cualquier cosa, pero no somos el Elías del tiempo del fin. Somos cualquier cosa. Los evangélicos, miren, ay, que venga Jesús y que Jesús, mi rey, y que Jesús, vaya, pregúnteles por la ley de Dios. De esa calidad estamos predicando en nuestras campañas evangelísticas, en nuestras iglesias. Estamos hablando de paz, no pasa nada, no se dejen engañar. Algo interesante en los 3 Elías es el mensaje de los 3 Elías, muy parecidos. Por ejemplo, Elías anunció juicio, y el juicio iba con deseos de hacer volver el corazón de ese pueblo contumaz, rebelde, a su Dios. A Elías le tocó dar un mensaje directo de reforma y reavivamiento, que eso iba a provocar un zarandeo, una separación. Acuérdense que dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, vayan en pos de él.
Nunca Dios ha obligado a su pueblo a tomar decisiones. Nunca. Cuando dentro de una institución religiosa hayan sanciones y haya una coerción para ser fiel, hermano, eso no viene de Dios. Dios siempre dio a escoger. En el mensaje del Elías del Antiguo Testamento había justificación por la fe. Él ofrecía el bálsamo de Galaad para los pecados del pueblo. Hubo una confrontación tremenda entre la verdadera adoración y la falsa adoración. Vamos a Juan el Bautista, estamos haciendo un paralelo. ¿Qué le puedo agregar yo a esto? Si francamente, igual a Juan el Bautista le tocó anunciar juicio. Ya el hacha está puesta sobre aquellos árboles que no llevan mucho fruto, serán talados. Y se estaba refiriendo al año 70, cuando porque los judíos no dieron frutos de arrepentimiento, Dios permitió que se destruyera Jerusalén, el templo, en el año 70 por Tito. Ya el hacha está puesta, era un juicio. Pero también el mensaje de reforma que predicaba Juan era directo, hermanos. Lo estudiamos en el tema anterior. ¿Y hubo reavivamiento? Sí. La gente decía, ¿qué hacemos? Tenés razón, ¿qué hacemos? Y él decía, haga esto, haga el otro. ¿Tuvo confrontación Juan el Bautista? Sí. Y esa confrontación lo llevó a la muerte. Pero no pudo bajar el mensaje de donde tenía que bajarlo. Dios no puede transigir con el pecado. Dios manda a levantar, dice que debemos alzar la voz como trompeta y dar un sonido certero y anunciar a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. Eso dice Isaías. ¿Qué habrá de hacer? Ya vimos mensajes parecidos. ¿Cuál es el mensaje que tienen que dar al mundo y a la iglesia? En primer lugar a la iglesia y luego al mundo. Los Elías del tiempo del fin. Bueno, dice que el mensaje que se tiene que dar es el mismo. Es el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje no lo escogió ser humano, lo escogió Dios en su palabra y se lo heredó al movimiento adventista, a los Elías del tiempo del fin. Contiene juicio, la hora de su juicio ha llegado. Contiene un zarandeo, hermanos. Empieza el zarandeo con el mensaje a la Odisea. El mensaje de la caída de Babilonia a salir, eso es zarandeo, unos aquí y otros allá. Y el mensaje de los 3 ángeles, que es exaltar la ley de Dios, sobre todo el día en que debe Dios ser adorado. Va a haber una confrontación final. A Elías le tocó en el monte Carmelo. A eso se conoce como el monte del degolladero. El pueblo de Dios se enfrentará a los poderes no solo de la tierra, no solo políticos, de la gente a su alrededor y de los demonios. ¿Estamos preparándonos para eso? Bueno, también dijimos en los estudios, 2 estudios anteriores, los que cuando se levanta Elías, cada vez que aparece un Elías, aparecen sus enemigos. Y básicamente son 3. En el caso de Elías del Antiguo Testamento, Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal. Que al final la mujer pidió la vida de Elías. En el caso de Juan el Bautista, allá el poder civil estaba representado por Acab. Una mujer sacerdotisa de Baal que manejaba al rey y al pueblo. ¿Ya? Y los falsos profetas que comían a la mesa de Jezabel, mantenida por
el pueblo de Dios. Ojo con eso. Ahora, en el caso de Juan el Bautista, el poder civil estaba ahí, Herodes. Una mujer que manejaba al rey, una mujer ramera, prostituta, fornicaria, y todo esto, hermanos, es una descripción simbólica de lo que iban a enfrentar también en el tiempo del fin los Elías modernos. Herodía era la mujer ilícitamente que vivía con Herodes, y ella tenía una hija. La hija, si no mal recuerdo, se llamaba Salomé. Hemos estudiado que ella, por consejo de la mamá, la prostituta, la madre, la prostituta hija, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Siempre que aparece un Elías, aparecen los tres enemigos de Elías. ¿Qué podemos decir con los Elías modernos? Ojo con esto. Biblias en mano. ¿Cuáles son los enemigos que enfrentará al final el pueblo remanente, los Elías modernos? Vayan conmigo, hermanos. En Apocalipsis se mencionan los tres enemigos y a veces tienen nombrecitos diferentes, pero si ustedes van a estudiar, viene siendo lo mismo. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, 13 y 14. En la confrontación final, vean ustedes a quiénes va a confrontar los Elías del tiempo del fin. Y vi salir de la boca del dragón. 16, 13 y 14, por si no lo había dicho. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus impuros como ranas. Y miren lo que hacen. Que son espíritus de demonios. ¿Contra quiénes va a pelear en el tiempo del fin el Israel? Contra demonios, hermanos. ¿Contra qué más? Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí está la confrontación final. Pero esa confrontación va a comenzar y ya ha comenzado, hermanos. Tiene varias etapas. Un día vamos a estudiar un poquito sobre Armagedón. Yo no soy gran letrada en esto, pero me gusta investigar. Y lo poco que Dios me da, pues lo comparto. Espíritus de demonios. Va a ser serio, hermanos. Estos Elías tienen que estar bien preparados, con sus cintos bien puestos. En algunas partes, allí dice el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora, ¿quiénes son? En Apocalipsis 13 se menciona al dragón y a la bestia. En Apocalipsis 13 se menciona al dragón y dice, y el dragón le dio autoridad a la bestia. Apocalipsis 13, 4. Vale. Ahora, aparece una segunda bestia. Desde Apocalipsis 13, del 11 en adelante, surge una segunda bestia. Esta segunda bestia hace que le formen una imagen de la primera bestia y le da aliento y manda que todo el mundo adore a la imagen de la bestia que había sido muerta, la propia bestia, pero que volvió a la vida. Entonces, esa imagen de la bestia
De ahí en adelante es la única parte del Apocalipsis en descripción, porque sí se menciona en 2 o 3 textos más en Apocalipsis, pero esa imagen de la bestia es formada por los Estados Unidos. Nosotros sabemos eso, ya lo hemos estudiado. Pero es el falso protestantismo en Estados Unidos que va a echar mano del catolicismo, el espiritismo, que es el dragón puramente, y se van a unir estos tres poderes. De ahí en adelante se dice el dragón, la bestia, y esa imagen de la bestia se convierte en las hijas de la ramera, que guardan el mismo día y son espiritistas, creen en la inmortalidad de los muertos. Entonces, cuando hablamos del dragón, hablamos de Satanás en primera instancia, aunque en diferentes aspectos ya vamos a estudiar qué forma el dragón. Vale. El dragón, la bestia y, hermanos, está aquí la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia es el falso protestantismo que se une al catolicismo y al espiritismo y a los poderes del mundo para llegar a hacer que todo mundo adore a la primera bestia. Ahí están. Pero nosotros podemos ver que el dragón, aparte del espiritismo, representar el espiritismo, también el dragón a través de sus 7 cabezas, el dragón siempre ha usado los poderes políticos. Los poderes políticos para dominar y ¿qué podríamos decir? Perseguir al pueblo de Dios. Hacerlo desaparecer si fuera posible. Entonces el dragón representa el espiritismo y los poderes civiles, ¿ya? Que más adelante, por eso es que también la bestia son poderes políticos a los cuales Satanás ha utilizado. Por eso la primera bestia es de 7 cabezas, con nombres de blasfemia. Entonces podríamos decir, aparece la bestia, ¿ya? Aparece el dragón y también aparece ya en el caso de Apocalipsis 17, hermanos. Vamos a ir a Apocalipsis 17:3. Dice, y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Casi la misma descripción del dragón, escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, pero nada más que aquí se le llama bestia. Y estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer que vi estaba sentada, vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación, y en su frente tiene escrito un nombre, un misterio, la Gran Babilonia, madre, es una mujer, simbólicamente, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé muy asombrado. Si ustedes van conmigo a 17:1, dice, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera, una mujer prostituta, de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas, y con ella han fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí aparece en escena una mujer.
aparece la bestia que condensa los poderes políticos mundiales. Esos poderes políticos mundiales, hay un estado, un país que gobierna el mundo, un país de prácticamente 1 kilómetro cuadrado, pero de ahí se manejan los destinos del mundo. Poder político. Ante él, los 10 cuernos que le dan su autoridad a la bestia. Hermanos, hay una mujer, una falsa religión que está dominando los destinos del mundo a los reyes de la tierra. Con esta mujer han fornicado los reyes de la tierra. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Elías? Acab lo manejaba una mujer, que era una sacerdotisa. A Juan el Bautista lo odiaba y lo perseguía una mujer que vivía en adulterio, en fornicación. Esas mujeres representan a la gran Babilonia, la religión madre que tiene hijas. Esas hijas son las que van a pedir la cabeza de los Elías modernos del tiempo del fin, que sean destinados para ser mártires. Una religión mundial que va a dominar a los reyes de la tierra, los mismos enemigos, hermanos. Y son las hijas de la ramera, representados por el falso profeta. O sea, la imagen de la bestia más adelante se convierte en el falso profeta. Y el falso profeta son las hijas de la ramera. O sea, estos 3 símbolos están, valga la redundancia, simbolizando ese tercer enemigo. En el caso de Juan el Bautista, fue la hija de Herodías que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Interesantes estas comparaciones. No pueden ser algo inventado, no puede ser algo que digamos, es que está forzando la profecía, es que está clarísimo. Ahora, las hijas de la ramera entonces es el falso protestantismo, es la imagen de la bestia y es las hijas de la ramera. Estos 3 es un mismo símbolo. ¿Cómo lograrán obligar y perseguir a los Elías modernos? ¿Contra qué tendrá que luchar los Elías modernos? Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 12, para que veamos la situación. ¿Cómo Satanás tratará de obligar a los Elías modernos a que le adoren, a que no lo confronten, a que acepten su sistema de adoración falso? Dice la segunda bestia, que es Estados Unidos, ejercía toda la autoridad de la primera bestia. O sea, va a mandar, va a quitar libertades, va a perseguir. En presencia de ella, son amigos y hermanos, esto ha llegado a su final. Jamás se había visto un acuerdo tal entre un presidente de los Estados Unidos católico de cepa en armonía con el Vaticano. Esto es histórico, de verdad, hermanos. Nunca la profecía está en desarrollo, ni siquiera es que se va a cumplir, ya se está cumpliendo. Ejercía la segunda bestia toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Quién está poniendo todas las bases para lo que viene? Es el presidente actual de los Estados Unidos. ¿Cómo lo va a lograr? Hay 3 pasos que van a seguir. Mire, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra
y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no la adorara. Queridos hermanos, en el 13:13 dice, realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. En el caso de Elías del Antiguo Testamento hizo descender, no él, pero él es el que enfrentó esa situación hasta que hizo descender fuego del cielo sobre el holocausto. Es que Satanás todo lo falsifica. Creo que esa es la parte que vamos a estudiar mañana. ¿Cómo Satanás engañará? Porque el primer método de Satanás es una confusión religiosa. El actual Papa ya no le quedan casi prácticamente sectores religiosos que ya no ha abarcado y los ha unido a través del ecumenismo. Hermanos, es increíble. Hasta los países musulmanes se postran ante este ser. ¿Qué es lo que? Bueno, aquí hay mucho encerrado. Ahora, lo primero, van a hacerse milagros engañosos. Todo mundo quedará prensado. Acuérdense que el protestantismo apóstata echará una mano del espiritismo, otra mano de Roma, y esta triple unión se verá poderosamente, ¿qué podríamos decir? La evidencia de que tienen poder, porque van a hacer señales engañosas, hasta van a hacer descender fuego del cielo a la tierra. Y todo mundo prendido, ¿verdad? Todo mundo engañado. Pero algunos le resistirán. Entonces viene el siguiente recurso, miren. 16 en adelante. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Algunos se van a resistir a estos milagros y van a decir, no, eso no. Ah, bueno, dijo Satanás, vamos a ver ahora. Cuando ya no puedan comprar ni vender, ni tengan derecho a comida, ni derechos a nada. Vamos a ver qué pasa. Y algunos van a caer. Pero habrá un Elías que no se doblegará. Entonces viene el paso tercero. Dice en el paso tercero, el 13:15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la primera bestia. Falló los engaños, algunos los resistieron, otros cayeron. Algunos Elías caerán. No estoy hablando del mundo, ¿verdad? Estoy hablando de los Elías modernos que son adventistas, pues hoy. Muchos serán engañados y ya están siendo engañados cuando no se atienen a la Biblia y al espíritu de profecía. Dios es bien claro en el tiempo del fin lo que tienen que hacer los Elías del tiempo del fin, pero algunos dicen, no, es mucho fanatismo, ya ni comer, ni ponernos, ni untarnos nada en la cara, no, es demasiado. Dios es amor. Ya están engañados. Cuestión de tiempo. Ahora, pero algunos se resisten y siguen. Ah, bueno, dice él, va el plan B. Ahora, control total sobre la economía mundial. Está a punto de iniciar el reseteo, hermano, donde usted ya no va a tener acceso a sus cuentas de banco y se va a llevar la sorpresa de su vida. Aquellos que dedicaron su vida a Mamón, a las riquezas más que a Dios y a su estudio y a su preparación. Entonces, ¿qué pasa entonces, hermano? Cuando
van a decir algunos, ahí van a caer. Es que Dios sabe que tengo necesidad. Es que Dios sabe que tengo necesidad. Y ahí van a caer muchos. Pero unos van a resistir, los verdaderos Elías. Y los Elías del tiempo del fin serán buscados para dar su vida por Jesús a algunos. Ahí están los tres elementos, los tres Elías ¿qué podríamos decir en el tiempo del fin? Al conflicto final. Hace mucho tiempo, hermanos, que los Elías del tiempo del fin tendrían que estar luchando por la preparación necesaria para enfrentar, valga la redundancia, esa confrontación final en el tiempo del fin. Satanás luchará a brazo partido para lograr que este puñado, que este pueblo en el tiempo del fin niegue las verdades de Dios. ¿Será que nosotros estamos haciendo preparativos para este momento, hermanos? ¿Será que Dios está preocupado? Miren, Dios ha hecho provisión desde la misma eternidad para preparar a su pueblo. Si su pueblo le falla, es porque su pueblo no confió ni siguió las indicaciones correctas, siguió sus propios razonamientos, siguió sus propias inclinaciones, obvió el consejo de Dios, dejó que su inteligencia humana dijera, bueno, razonara, ¿verdad? Hay que ser equilibrados, no hay que ser tan fanáticos. Satanás está preparándose y ya los vientos están soplando casi, hermanos, sobre nosotros. El diablo falsifica los milagros de Dios. Él falsifica todo. Los Elías moderno hará descender fuego del cielo. ¿Cómo? Esto se conoce como la lluvia tardía. Y Satanás lo va a imitar. Es que mire, Satanás en el tiempo del fin tendrá engaños que, si es posible, engañará aún a los escogidos. Miren, no es una crítica por criticar, pero algunas personas dan una campaña de 5 días. Tienen que prepararse, a la persona que va a ir a formar parte del remanente, tiene que prepararse con las doctrinas capitales que nos hacen ser un pueblo especial. Porque cuando venga, y está a punto de ocurrir, el que no podamos comprar ni vender, los engaños y todo, el pueblo tiene que ser instruido de manera que sepa elegir. Pero si no se le enseña el mensaje final, la persona dice, no, si todos amamos a Cristo, ahí también hacen milagros y Dios está con ellos y todos somos uno. A veces me da tristeza, hermanos, cuando creemos que en una campaña de 5 días, ya la gente, especialmente los sermones que son emocionales, ahí la gente vaya a buscarlos después, hermano, a ver dónde está su experiencia, a ver dónde está su fidelidad con el sábado de estas personas. La segunda bestia ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Realiza grandes señales, hace descender fuego del cielo, manda que hagan una imagen a la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra. ¿Estamos preparados para esto, hermanos? Si ahorita que no tenemos presión alguna, ni tenemos, ¿qué podríamos decir? Amenaza de cárcel, no tenemos nada de esto, hermano. Somos infieles a Dios. No hacemos lo que tenemos que hacer en el día sábado. Nuestra alimentación no cambia. Hermanos queridos, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios?
Si ahorita se desatara la guerra final, hermanos, si ahorita se desatara la guerra, la confrontación, ¿será que estamos fuertes? Hermanos, yo lo único que le pido a Dios es ir venciendo día a día con urgencia para ver, hermanos, de que Dios nos ampare, me ampare, ir trabajando mi vida, deponiendo mi carácter terrible delante de Dios, obedeciendo lo que Él me dice tanto en su palabra como en el testimonio. Si no hacemos eso, será muy difícil, hermanos. Voy a dejar el tema hasta aquí. Yo quiero que en esta oportunidad, hermanos, nos basemos en un texto bíblico. Los Elías modernos no serán vencidos. Por dos razones. En la próxima mañana vamos a estudiar cómo hará Satanás para imitar todo en el tiempo del fin, para confundir a los Elías modernos. En esta hora yo solo quiero dejar, hermano, en claro que los Elías del tiempo del fin somos aquellos que hemos aceptado el mensaje final, el mensaje de los 3 ángeles, y que hemos decidido predicarlo, pase lo que pase, hasta donde Dios nos sostenga y nos dé la fuerza. Yo quiero leerles, ¿vencerán los Elías modernos del tiempo del fin? Apocalipsis 12:11. Miren, este es un texto que yo tengo, es un texto que a mí me alienta. Y yo le pido a Dios, con toda humildad de corazón, hermanos, ser parte de este pueblo. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. Esta es la parte que yo quiero que ustedes comprendan. Esto tiene que ver con Apocalipsis 17. Confrontación final, Apocalipsis 17. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. ¿Cuál es el propósito de todos los reyes de la tierra? Y darán su poder y autoridad a la bestia. ¿Para qué? Aquí viene la confrontación final, hermanos. Los Elías modernos, miren, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Los Elías del tiempo del fin están formados por simbólicamente por Elías del tiempo antiguo. Confrontó, vindicó a Dios, no tuvo miedo y al final fue llevado al cielo sin ver la muerte. Y ahorita, hermanos, también van a haber Elías modernos que van a dar su vida por su Señor. Pero serán llamados elegidos y fieles. Serán los que juzguen a la par de Jesús por 1000 años en el cielo. Serán los que estarán sentados en el trono. El próximo tema vamos a profundizar mucho sobre los Elías modernos del tiempo del fin. Ahorita el tema era identificarlos. Yo, sea como sea, hermanos, yo le pido al Señor humildemente, ya sea que sean los Elías que serán mártires, porque esos tendrán unos privilegios grandes en el cielo, lo vamos a ver mañana, hermano. Ya sea que también los que pasen por todo el conflicto hasta que Jesús venga, no importa lo que Dios escoja para nosotros. Decidamos hoy
cumplir con nuestra función de ser esos Elías que Dios ha escogido para el tiempo del fin. Que Dios me los bendiga grandemente y con humildad de espíritu sintamos un honor, un privilegio haber sido escogidos por Dios para un momento tan solemne, un momento de victoria, porque Dios no conoce derrotas. Y los que están con Él son victoriosos, son llamados, elegidos y fieles, y serán los trofeos más lindos por la eternidad que Jesús va a andar exhibiendo por los mundos que Él creó. Deseemos ser parte de ese pueblo. Que Dios nos bendiga grandemente. Oremos. Gracias, eterno Padre, porque tú nos dices todo cuanto hemos de enfrentar. Pero lo más maravilloso que hay en tu palabra es que en todos los tiempos, desde el justo Abel, tuviste un pueblo remanente que cumplió con la misión que tú le diste en cada uno de esos tiempos. Escogiste hombres y mujeres que te sirvieron, mujeres como la reina Esther, si perezco que perezca. Hombres, mujeres en la Edad Media que decidieron echar su suerte contigo. Hombres y mujeres que tendrán el honor de andar contigo por la eternidad. En este momento, Señor, ya que por tu gran misericordia hemos llegado a ser este pueblo, permítenos imitar el carácter de estos Elías anteriores a nosotros, que no te fallemos, que sintamos gozo en amarte, en obedecerte, en cumplir nuestra misión. Fortalécenos, trabaja en nuestras vidas, Dios amado. Ayúdanos a ir dejando todas aquellas cosas que no son las correctas. Que no sea nuestra mente la que razone, sino que sea el Espíritu Santo que nos haga seguir las indicaciones que has dado para tu remanente, para los Elías del tiempo final. En tus manos nos encomendamos. Amado Dios, consérvanos en tus manos benditas. Protégenos del engaño, de ser desviados. Ayúdanos a depender enteramente de ti, de tu palabra. Son favores que te pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén.